dice aquí, en un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. ¿Qué quiere decir esto de que es salario del pecado? Ya lo vamos a mirar. La muerte, digamos que surgió por el pecado, o sea, Dios no nos creó para que nos muriéramos, pero a raíz del pecado original se originó la muerte. Entonces la muerte, como dice aquí, es salario del pecado, es lo que estamos pagando por el pecado. Para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección, que ya lo hemos visto. Yo quería agregar algo aquí con la parte de la muerte, no sé si alguno se identifique conmigo, porque digamos uno de los testimonios que yo doy personales es que yo le tenía mucho miedo a la muerte. No sé, como les digo, si a alguno le da miedo cuando ve la cosa esa negra con la hoz, es cierto. Entonces yo me di cuenta, y una vez como que les participo ahí por si alguno se identifica con eso, que quien le tiene miedo a la muerte es porque no está con Dios, o sea, que no está en el camino correcto, porque no es que yo diga que no le tengo miedo a la muerte, que me le tiro a los carros pues ahí porque no me importa, pero sí duermo tranquilo, que yo antes me acostaba y yo como que me ponía a pensar, donde yo me muera mañana, ¿qué pasará conmigo? Primero, ¿para dónde me voy? Si es verdad que hay un juicio que es como un examen, si lo iría a pasar o no. Y resulta que cuando uno ya está en los caminos de Dios y empieza a salir de esa ignorancia en la que por lo menos yo estaba, y empieza a conocer todo, que lo tenemos a la mano, porque es que inclusive me di cuenta que en mi casa había un catecismo, yo creo que desde hace como 20 o 30 años, ahí en una biblioteca que nadie lo cogía, y yo apenas lo vine a descubrir en estos días. Entonces, somos ignorantes y tenemos la forma de salir de esa ignorancia a la mano, pero no recurrimos a ella. Por eso, como decía Lina, ahora el que te tocó el hombro te está haciendo una invitación, o sea, se dio cuenta de eso como me di cuenta yo, y te está haciendo una invitación a que salgas de esa ignorancia y empieces a ser feliz, porque por ejemplo, el ya no tenerle miedo a la muerte, ya eso me hace feliz a mí, porque ya me acuesto tranquilo. Entonces son una cantidad de cositas, el ser generoso, el que de pronto no haya o no acostumbre dar sino recibir, cuando empieza a dar se empieza a dar cuenta de esa felicidad que le llega a uno al corazón cuando da, y que es mucho mejor, como decía también Daniel, dar que recibir. Entonces aquí se cogen muchos tipsitos que finalmente llegamos a la conclusión con que arrancamos la clase. Aquí venimos a coger esos tips para ganar en felicidad, para ser felices, como decía Daniel, hoy. Que si yo empiezo a aplicar esto, desde hoy puedo ser feliz. Bueno, continuando con la muerte, pues no hay tampoco como mucho que hablar, pero sí quería aclararles aquí unos punticos que salen en el catecismo. Dice, como les decía ahora, la muerte es consecuencia del pecado. La muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera la naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por lo tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte fue transformada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Con esa frase termina aquí la parte de la muerte que habla el catecismo. Entonces, miren qué bonito, lo que podría ser algo como me causaba a mí miedo, temor, y uno habla, ¿para qué nací si me tengo que morir? Miren que Jesús vino y transformó esa maldición, esa cosa tan horrible que vemos nosotros, en una bendición. Porque cuando ya sé que si muero en Cristo voy a resucitar con Él, entonces casi que bienvenida a la muerte, ¿cierto? Diría uno, que le siga uno como haciéndole el quite. Pero la idea tampoco pues es que uno llegue al punto de que qué rico, entonces ojalá me muera mañana.
porque como decíamos, Juan David lo decía muy claro, Dios tiene una misión para cada uno aquí en la tierra, y sobre todo que también tenemos que cumplir con los que estudiaron en la clase anterior, con la reparación de los pecados que ya hemos cometido. Entonces, hay antes es que pedir larga vida, pedirle larga vida a Dios para que nos dé el tiempo necesario para reparar todas las faltas que hemos cometido, porque vuelvo al cuento que decía también Mauricio ahora con el carrito. Si resulta que yo cuando llego a la registradora tengo un saldo bien grande y no tengo con qué pagar, pues obviamente no me van a decir siga. Si estoy de buenas me dicen váyase para allí a lavar platos para que nos pague ese mercado, y ese lavar los platos es lo que llamaríamos acá el purgatorio, y eso no tiene nada de bueno tampoco, porque ya lo vamos a ver. Perdón, Jorge, y resulta que San Francisco de Asís la llamaba la hermana muerte, pues la veía con un significado muy bonito, en el sentido de que no la veía como una tragedia, sino como la oportunidad de unirse a Dios. Y complemento con este tips, resulta que la muerte es una tragedia para la persona que no tiene a Dios. La muerte es una tragedia para el pecador, pero para la persona que está haciendo la voluntad de Dios, la muerte es la oportunidad o como la meta, esa meta esperada por la cual toda tu vida luchaste para encontrarte con Cristo. Entonces, lamentablemente en el mundo, pues por naturaleza se tiene una visión negra, oscura de la muerte, que no deja de ser un castigo y un fruto del pecado. Pero te digo, tómate en serio las cosas de Dios y te vas a dar cuenta que cada día que vas avanzando en vida, en edad cronológica, y que te vas acercando a esa meta, te cambia completamente el sentido. Yo aspiro que todos los que estemos acá nos tomemos en serio estas cosas, la voluntad de Dios, la felicidad, y vas a ver como que cada día que vas colocando un granito de arena en esa balanza para que te salves, vas viendo que cada día se va acercando más tu felicidad plena. Para mí la muerte tiene que ser, como cristiano, la oportunidad para encontrarme con Cristo y entregarle a Él todos esos frutos que en vida pues adquirí, pues apostolado, generosidad, proselitismo, y eso es como el balance general. Continuamos.